Todas las noches centenares de aeronaves surcan la oscuridad infinita del Océano Atlántico, llevando a bordo a más de 300.000 pasajeros. Solemos creer que los vuelos nocturnos existen por comodidad del viajero o por conveniencia económica de las compañías aéreas, pero lo cierto es que la oscuridad no representa un lujo sino un imperativo. Por encima del océano, bajo un cielo sin luz, funciona un engranaje invisible en el que el clima, las corrientes de aire y las propias leyes de la física redefinen por completo las trayectorias de cada aeronave. Noche tras noche, decenas de aparatos se ordenan en pasillos angostos, de tan solo unos kilómetros de anchura, recorriendo más de 5.000 kilómetros sobre un mar gélido, donde el termómetro exterior cae hasta los menos 60 grados, y las ráfagas de viento alcanzan los 300 kilómetros por hora. En ese entorno, el menor error de trayectoria puede poner en peligro centenares de vidas. En este análisis exploraremos de qué manera la dinámica de los vientos, el giro del planeta y las restricciones técnicas fuerzan a la aviación a atravesar el Atlántico, justo en horario nocturno. Y hacia el final comprenderás por qué un trayecto idéntico puede tener duraciones distintas según el sentido del vuelo, y cómo las tripulaciones sacan partido de este fenómeno para recortar el tiempo en el aire. Ascendamos al cielo de la noche atlántica y descubramos qué ocurre realmente detrás de estos vuelos. Cuando se examina el tráfico transatlántico a lo largo de la jornada, el cuadro resulta menos evidente de lo que uno supondría. El Atlántico Norte constituye el corredor aéreo oceánico con mayor densidad de tráfico del planeta. Cada año lo cruzan cientos de miles de vuelos y el flujo puede rebasar los 100 aviones por hora, aunque su reparto a lo largo del día dista mucho de ser homogéneo. En las horas diurnas, el tráfico se reparte de forma dispersa. Las aeronaves acceden al espacio oceánico de manera individual o en grupos reducidos. Al caer la noche, el escenario se transforma por completo. En el transcurso de unas pocas horas, los vuelos empiezan a concentrarse en una corriente compacta e ingresan de forma casi simultánea en la zona aérea del océano, siguiendo trayectorias definidas con antelación. Visto desde fuera, el efecto recuerda a un atasco provocado deliberadamente en pleno cielo. Y es aquí donde aparece la cuestión fundamental. ¿Qué razón lleva al sistema a aglutinar el tráfico justamente durante la noche? Cuando alguien observa un vuelo transatlántico nocturno, tiende a justificarlo con motivos prácticos. La respuesta más inmediata apunta a la comodidad del viajero. Partir de noche, conciliar el sueño en el aire, y aterrizar con la mañana suena razonable. Desde el punto de vista comercial, se trata de un factor relevante que las compañías saben explotar. Sin embargo, esta justificación resulta insuficiente para explicar el entramado del Atlántico Norte con su reorganización cotidiana de trayectorias y su rigurosa coordinación del flujo aéreo. Otra interpretación frecuente sostiene que operar de noche sale más económico. En parte, esto se aproxima a la realidad, pero la mera circunstancia de volar en la oscuridad no genera por sí sola ninguna reducción de costes. El verdadero ahorro aparece cuando se consigue insertar el vuelo en la ventana horaria óptima, diseñar una ruta favorable y capitalizar los vientos de cola efectivos. Cuando la aeronave recorta decenas de minutos gracias al estado de la atmósfera y a un cálculo minucioso, el beneficio se nota en el gasto de combustible, en la rotación operativa del aparato y en la rentabilidad global de la operación. Existe un tercer argumento durante la noche: los aeropuertos registran menos congestión. En ciertos escenarios, esto puede agilizar la planificación, pero tampoco da cuenta de la lógica profunda del sistema. Aunque la terminal esté despejada, ninguna aeronave puede cruzar el Atlántico a voluntad. Necesita incorporarse a la ruta en el instante preciso y ubicarse dentro de la estructura oceánica conforme a los cálculos establecidos. En ocasiones, todo se resume en la idea genérica de que el océano nocturno es más apacible. Esa visión simplifica en exceso la realidad. Para la aviación contemporánea, la noche por sí sola no constituye un requisito de seguridad. Las aeronaves operan indistintamente con luz o sin ella. Por eso las explicaciones sencillas solo resultan persuasivas en una primera lectura. Reflejan la perspectiva del pasajero, pero la causa de fondo es mucho más compleja.
es necesario comprender cómo opera a grandes rasgos la gestión del tráfico aéreo sobre el océano. Póngase en situación. Usted viaja sobre el Atlántico y el controlador aéreo ha dejado de seguir su aeronave tal como lo haría en espacio continental. No de forma literal, el enlace de comunicación persiste pero no es ininterrumpido y no existe cobertura radar durante toda la travesía. Cada decisión ha de tomarse por adelantado. ¿Cómo se garantiza la seguridad bajo semejantes circunstancias? En tierra, la gestión del tráfico aéreo descansa sobre una tupida malla de radares, instalaciones en superficie y centros de coordinación. La aeronave permanece bajo supervisión prácticamente constante, y el controlador puede contactar con rapidez a la tripulación para modificar si hiciera falta la dirección, el nivel de vuelo o la velocidad. Ante cualquier anomalía, el sistema responde de inmediato. Sobre el Atlántico, esa dinámica opera de otro modo. No existe una vigilancia permanente en el sentido convencional. Las aeronaves envían su posición mediante sistemas de enlace y canales automáticos de transmisión de datos, y el controlador recibe esa información de forma periódica no continua. En el entorno oceánico, el sistema se apoya menos en la intervención directa y más en una trayectoria planificada con antelación. Cabría suponer que una supervisión menor equivale a mayor libertad, pero la paradoja reside en que sucede justo lo contrario. Cuanto más limitada es la capacidad de corregir el flujo en tiempo real, más riguroso tiene que ser el orden de desplazamiento. Por esa razón, la seguridad en el Atlántico no reposa en la flexibilidad de maniobra, sino en la exactitud del cumplimiento. En espacio continental, la aeronave tampoco se desplaza con total libertad, pero el controlador dispone de margen para rectificar una instrucción con mayor agilidad, si las circunstancias lo exigen. Sobre el Atlántico, ese margen simplemente no existe. Resulta tentador trazar sobre un mapa una línea directa entre Nueva York y Londres, y asumir que ese es el camino lógico. A primera impresión, parece evidente a menor distancia, menor duración del vuelo. No obstante, sobre el Atlántico, esa premisa casi nunca se cumple tal cual, porque la aeronave no se desplaza en el vacío ni sigue un trazo recto. Avanza inmersa en una atmósfera en perpetuo cambio. A determinada altitud, el viento puede soplar a favor, a otra en sentido opuesto. En cierta zona, las condiciones se mantienen estables. En la contigua se vuelven considerablemente más difíciles. Por ello, en una ruta real no basta con medir la distancia entre origen y destino. El trayecto más corto sobre el océano rara vez coincide con el más veloz o el más eficiente. Contemplado con los ojos de quien viaja el trayecto, no pasa de ser una curva difusa en la pantalla del respaldo, pero para quienes lo diseñan y lo pilotan, supone un desafío de naturaleza muy distinta. No basta con atravesar el océano, hay que hacerlo en una fecha determinada, bajo condiciones atmosféricas concretas, y compartiendo el espacio con decenas de aeronaves más. La trayectoria atlántica no se dibuja como un simple trazo, sino que está supeditada a toda la estructura de circulación. Justamente por ello, sobre el océano, el objetivo es minimizar cualquier variación de rumbo o de nivel de vuelo. La tripulación obtiene su autorización. Se ciñe a la ruta asignada, conserva la altitud indicada y alcanza cada punto de referencia en el instante previsto. Y ahí reside el gran riesgo oculto. Un solo minuto de demora puede desajustar la programación de todo un bloque de aeronaves. El rasgo distintivo del entramado del Atlántico Norte es la existencia de un conjunto estructurado de trayectorias. No hablamos de un corredor único e inamovible, ni de unas cuantas líneas permanentes sobre la carta de navegación. La estructura no queda fijada de manera definitiva, sino que se rediseña periódicamente en función de las condiciones reales. Habitualmente coexisten entre 5 y 10 de estas trayectorias, si bien la cifra exacta varía según el volumen de tráfico y la meteorología. En cada ciclo operativo se elabora un paquete oficial de rutas que detalla las coordenadas de cada línea, los puntos de ingreso y de salida, los niveles de vuelo autorizados o previstos, y los parámetros temporales calculados para cada punto de referencia. Dicho de otro modo, no se difunde una simple orientación, sino un esquema completo de desplazamiento a través del océano.
Los técnicos estudian los vientos de altura, las temperaturas y las turbulencias pronosticadas, y a partir de ese análisis diseñan las rutas de forma que las aeronaves crucen el océano en menos tiempo con menor consumo y sin interferencias mutuas. Si en una jornada determinada los vientos de altura más propicios se han desplazado al norte, las trayectorias operativas también pueden inclinarse hacia el norte respecto a su posición habitual. Si la coyuntura atmosférica evoluciona en dirección opuesta, las rutas basculan hacia el sur. Cada trayectoria consiste en una sucesión de coordenadas geográficas. Entre un punto y el siguiente, la aeronave ha de mantener un recorrido predefinido que la tripulación introduce previamente en el ordenador de a bordo. Para quien mira desde fuera, aquello se percibe como una línea continua en el mapa, pero dentro del sistema constituye una serie de nodos, rigurosamente establecidos, ligados tanto a un horario como a una altitud específica. Resulta fundamental que las aeronaves dentro de una misma ruta guarden separación no solo en distancia, sino también en minutos. Es justamente esa programación temporal la que establece un margen de seguridad dentro de una corriente compacta de aeronaves. Cuando numerosos aparatos avanzan en la misma dirección, formando un flujo apretado, la más mínima variación empieza a repercutir en las aeronaves adyacentes. Pensemos en varios aviones recorriendo una misma trayectoria, con apenas unos minutos de separación entre sí. Si uno de ellos alcanza un punto de referencia tan solo 2 o 3 minutos antes de lo estipulado, acorta la distancia respecto al aparato que le precede. Eso constituye ya una transgresión del intervalo que es necesario corregir. La nomenclatura de estas trayectorias también obedece a un protocolo formal. Los distintos flujos se identifican mediante esquemas alfabéticos que resultan reconocibles tanto para las tripulaciones como para los controladores. El viajero ignora por completo este sistema, pero para quienes conducen un vuelo transoceánico, esos documentos representan su carta de navegación operativa. Incluso cuando una aeronave particular negocia su recorrido al margen de la estructura organizada principal, el entramado de rutas continúa siendo el esqueleto sobre el que se sostiene la totalidad del tráfico. Ahora bien, aún con una articulación tan meticulosa de las trayectorias, persiste la cuestión central. ¿Por qué este mecanismo se pone en marcha precisamente durante la noche? Para comprender la razón por la que todo este engranaje opera de ese modo, es preciso ascender hasta la altitud a la que vuelan las aeronaves. La gran mayoría de los vuelos transatlánticos se desarrollan en una franja situada entre los 9 y los 12 kilómetros por encima del nivel del mar. Se trata de la capa en la que los aviones comerciales alcanzan su rendimiento óptimo. Y es exactamente en esa franja donde se despliega el conjunto del tráfico del Atlántico Norte. A esa altura, el aire guarda poca semejanza con el que percibimos a ras de suelo. Es un estrato gélido y de baja densidad, en el que el comportamiento de las masas atmosféricas pasa a convertirse en uno de los condicionantes decisivos del vuelo. Los chorros de altura poderosas corrientes de aire que circulan a gran altitud ejercen una influencia decisiva sobre la duración de cada vuelo. Podemos visualizarlos como un caudaloso río invisible que atraviesa el firmamento. Imaginemos que una aeronave alcanza su nivel de crucero, se estabiliza y, transcurrido un tiempo, penetra en una de estas corrientes favorables. Su velocidad aerodinámica apenas varía, pero con relación a la superficie terrestre empieza a desplazarse considerablemente más deprisa. En el viaje de vuelta sucede exactamente lo opuesto. La aeronave se topa con una corriente frontal y comienza a acumular demora. A lo largo de grandes distancias, esa diferencia se traduce en decenas de minutos y en determinadas ocasiones llega a superar la hora. En circunstancias habituales, la velocidad de crucero de un avión comercial oscila entre 850 y 900 km por hora. Sin embargo, hay jornadas en las que el efecto de los chorros de altura se intensifica de manera excepcional y, gracias a un viento de cola vigoroso, el empuje adicional puede rebasar los 100 km por hora. ¿En qué te afecta esto directamente? Si has volado entre Europa y América en ambos sentidos, seguramente habrás percibido que el trayecto de regreso suele acortarse entre 1 hora y hora y media. No se trata de ningún misterio, sino de la acción de los chorros de altura. El viento de cola
impulsa la aeronave de forma literal, economizando toneladas de queroseno, mientras que el viento de cara la retarda. Resulta curioso que en ocasiones un viento de cola muy intenso no solo favorece al avión, sino que además le impone limitaciones. Cuando las velocidades respecto al suelo son muy elevadas, las aeronaves pueden aproximarse entre sí con mayor rapidez de la que el cronograma permite. En esas situaciones, se puede instruir a la tripulación para que modere la velocidad, pese a que las condiciones atmosféricas permitirían avanzar más deprisa. En otras palabras, la aeronave tiene la capacidad física de completar la ruta en menos tiempo, pero el sistema la frena deliberadamente, con el fin de preservar los intervalos de seguridad dentro de la corriente. Paralelamente, los propios chorros de altura migran, ganan fuerza y se atenúan. Una jornada, el segmento propicio puede hallarse más hacia el norte, la siguiente más hacia el sur. A un mismo nivel de vuelo, el viento puede resultar notablemente más ventajoso que en el nivel inmediatamente adyacente. Por si fuera poco, en el interior de estas corrientes aparecen bolsas de turbulencia en aire claro. Se originan en los márgenes de los chorros de altura, allí donde la velocidad del aire experimenta variaciones abruptas. La aeronave puede estar cruzando un cielo completamente limpio, sin una sola nube, y adentrarse de pronto en una de estas bolsas. Los pasajeros perciben sacudidas, aunque a su alrededor todo siga luciendo exactamente igual. Detectar estas zonas a simple vista es prácticamente inviable, pero los servicios meteorológicos las tienen bien identificadas gracias a sus datos, para sortear bamboleos intensos y esfuerzos estructurales innecesarios sobre la aeronave. La tripulación puede optar por bordear dichas áreas o modificar su altitud. Ello incrementa la distancia recorrida y puede sumar minutos extra al vuelo aun cuando la corriente de viento dominante continúe siendo favorable. Estas bolsas no entrañan necesariamente un peligro, pero ponen de manifiesto con claridad hasta qué punto la atmósfera puede ser irregular. Y para comprender el origen de estas corrientes, es preciso ampliar la perspectiva todavía más, hasta observar cómo circula el aire a escala global. En las capas altas, el desplazamiento del aire no obedece al clima de una región concreta, sino a la redistribución planetaria del calor. Las masas cálidas ascienden desde el ecuador rumbo a los polos, mientras que las frías recorren el camino inverso. La rotación terrestre desvía esos flujos y da lugar a los mismos chorros de altura persistentes. Son precisamente ellos los que aceleran o retardan a las aeronaves. Estas corrientes distan de ser rectilíneas. Serpentean formando vastas ondulaciones de miles de kilómetros de extensión. A causa de esa variabilidad, las trayectorias óptimas sobre el océano se modifican a diario. Las compañías aéreas las reajustan para sacar partido del viento de cola o esquivar el viento frontal. Durante las horas de luz, la atmósfera presenta un comportamiento más dinámico. Los movimientos verticales se acentúan, las capas de aire se entremezclan y las condiciones meteorológicas evolucionan con mayor rapidez. Esto no convierte el vuelo en algo arriesgado, pero dificulta la estimación exacta cuando se trata de coordinar un flujo numeroso de aeronaves. Con la llegada de la noche, al desaparecer el calentamiento solar, el aire se aquieta. Los desplazamientos verticales pierden intensidad y el cálculo de velocidades y tiempos adquiere una precisión considerablemente mayor. En el momento en que la atmósfera adquiere mayor previsibilidad, se abre la oportunidad de coordinar el desplazamiento de decenas de aeronaves de forma simultánea, incorporando al cálculo las condiciones meteorológicas efectivas y la orientación propicia de los chorros de altura. Durante los picos de actividad, decenas de aparatos atraviesan al mismo tiempo la zona del Atlántico Norte en niveles contiguos. La franja nocturna hace posible concentrar ese flujo y canalizarlo a través del océano, evitando cruces e interferencias. Gracias al viento de cola, los vuelos con origen en Norteamérica y destino en Europa son los que cosechan el mayor recorte de tiempo. Por esa razón, se procura reunir estas operaciones y guiarlas sobre el océano dentro de un mismo bloque horario. Las aeronaves parten al atardecer y alcanzan el Atlántico ya entrada la noche, aunque resulta imposible concentrar la totalidad de los vuelos en una única franja.
Los aviones despegan desde ciudades distintas y en horarios variados, y la capacidad de las trayectorias tiene un techo. De ahí que el sentido inverso funcione con otra lógica. Los vuelos desde Europa hacia América acostumbran a enfrentarse al viento, con lo que la ganancia temporal es más modesta. Se reparten en franjas horarias diversas y configuran así un flujo predominantemente diurno. Veamos ahora cómo se materializa todo esto en la práctica. Un mismo trayecto transatlántico puede arrojar duraciones dispares incluso cuando la distancia recorrida es idéntica. En ocasiones, los resultados saltan a la vista de forma llamativa. En febrero de 2020, un vuelo de British Airways, que cubría la ruta Nueva York a Londres, a bordo de un Boeing 747, completó la travesía en menos de 5 horas. La aeronave no incrementó su velocidad propia. Sencillamente se vio inmersa en un chorro de aire de cola extraordinariamente potente. Como referencia, la marca absoluta para un vuelo comercial transatlántico sigue en manos del Concorde. En febrero de 1996, cubrió el trayecto Nueva York a Londres en menos de 3 horas, aunque aquello pertenece al terreno de la aviación supersónica y constituye una categoría completamente distinta. En los vuelos convencionales, el factor determinante no es la tecnología del aparato en sí, sino la exactitud con la que la trayectoria saca provecho de la atmósfera. Un día, la aeronave se inserta casi de inmediato en una corriente idónea y cruza el océano con mayor celeridad. Otro día, la tripulación se ve obligada a tantear el equilibrio entre altitud-viento y restricciones de ruta cediendo minutos en segmentos concretos. Al mismo tiempo, los pilotos no se ciñen exclusivamente a un recorrido rígido trazado antes de la partida. Ya en pleno vuelo reciben informes actualizados sobre los vientos y pueden pedir una modificación de nivel si las condiciones se presentan más ventajosas en una altitud próxima. En ocasiones, un desnivel de apenas unos centenares de metros representa un incremento o una merma de decenas de kilómetros por hora. No obstante, estas decisiones quedan supeditadas al esquema global de circulación. Toda modificación ha de integrarse forzosamente en el flujo sin comprometer la separación respecto a las demás aeronaves. Por ello, aunque exista una capa atmosférica más propicia, un poco más arriba, puede suceder que la aeronave no obtenga permiso para ascender y deba proseguir en condiciones menos favorables. El viajero apenas lo percibe. La aeronave puede ganar velocidad gracias a un viento de cola, pero aún así tiene que moderarla para conservar la distancia con el aparato que la precede. Dentro de este engranaje, lo esencial no es alcanzar la velocidad máxima, sino respetar con exactitud los intervalos temporales. Incluso una variación menor en la duración del vuelo trasciende a los propios pasajeros. Si la aeronave aterriza con antelación, el tiempo en plataforma se acorta. Los preparativos para la siguiente operación arrancan antes, lo que a su vez aminora los retrasos en cadena. Así, una ventaja de apenas 30 o 40 minutos obtenida gracias a los vientos y a una trayectoria bien calculada puede repercutir no solo en un único vuelo, sino en toda la programación diaria del avión. El viajero únicamente repara en la hora impresa en su tarjeta de embarque. Desde su punto de vista, todo parece simple y rutinario. Las aeronaves surcan el cielo de noche, pero tras esa aparente normalidad, opera un sistema completo, que funciona en horario nocturno, desde los vientos a 10 kilómetros de altitud, hasta las decisiones de los controladores y las tripulaciones que gestionan ese tráfico en tiempo real. Y esto constituye solo una fracción de lo que acontece en el cielo, mientras nosotros nos limitamos a contemplar la oscuridad a través de la ventanilla. Si este tipo de análisis sin atajos y con la física auténtica que subyace tras lo cotidiano despierta tu curiosidad, no dejes de seguirnos. Lo que viene después resultará todavía más fascinante.